principiantes, el mejor trabajo en el cine. Cuando te dice el mejor, ¿se refiere a que es el que más usan o que es el que deberíamos empezar? Es el que más paga y el que no sale los créditos. ¿Usted podría dar un ejemplo así como popular y reciente de un documental, un falso documental? Hillary's America. Déjame escribírselo, que mi acento es malísimo. Profesor, una pregunta. ¿El falso documental no podría surgir también por el tema de que dos partes quieren contar su versión de la historia? Ahí viene, sí, la demagogia en realidad. Dice Jorge Pérez, sí, es la demagogia. El término político, la demagogia hace uso del falso documental. A ver, cuando sí, vamos a suponer que hay algo que no estamos seguros, o que tú crees, pero no tienes pruebas, que es como pedía Sebastián. Vamos a suponer que, por ejemplo, los alienígenas ancestrales, la serie History Channel, que es seguro que hay misterios en la historia. De eso no hay duda. Hay cosas que no se entienden. Pero tú no puedes decir que fueron extraterrestres que construyeron la pirámide, porque tú tampoco tienes pruebas. Namnum, y Sí. bajando un poco como dark, entonces se consideraría un poco las historias religiosas falsos Sí, documentales. sí, claro. Claro. Ajá, pusieron Holocausto Caníbal, que eso la vemos luego, ese de los 70, ese viene más adelante. Holocausto Caníbal es un parteaguas, otra película paradigmática. Yo no la he visto nunca, pero una película paradigmática. Entonces, dice Fernando, sí, hay un asunto, tú haces un documental religioso, y si tú no eres serio, tu fe va a ser más fuerte que tu objetividad. Entonces, al final de cuentas va a ser un falso documental. Eso no significa que todos sean falsos documentales, porque hay muchos documentales religiosos muy serios que simplemente quieren presentar una reflexión sobre un acontecimiento. Por ejemplo, es un tema muy interesante, muy católico. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo distinguiría un falso documental con uno real? Es el punto. Para eso es que lo que la clase a veces no nos da. ¿Cómo tú aprendes a ver? Hay bases para eso, y una de estas bases es conocer lo que sí son. Cuando tú pones enfrente de lo que sí es, delante de lo que no es, por lo que no es, que era falso. Pero concluyendo lo de Fernando, el tema, ¿ustedes conocen los milagros de Fátima? No. No. Que ocurrieron a ni siquiera a María, que es católica. ¿Cómo? Qué raro. Los milagros de Fátima fueron una cosa muy curiosas que ocurrieron, porque fueron tres, yo digo cosas, a principios del siglo XX, en Portugal. Fátima es una zona de Portugal. Tres niños, hermanos, pastores, se encontraron con la Virgen. Y la Virgen les reveló a los niños tres misterios. Los niños advirtieron el primero. El primero era la Primera Guerra Mundial. Se guardaron mucho tiempo el segundo y luego lo presentaron. Se lo presentaron al Papa nada más. Ellos fueron ya grandes. Lo que te digo, el tema, Sebastián. Los niños sí son ciertos. Los niños, la última murió hace poco. Y los niños sí hablaron y la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial sí pasó. El segundo también pasó, el segundo misterio de Fátima. El misterio de Fátima era el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Es muy curioso, ellos se deciden a decirlo después de que el Papa Juan Pablo I muere, menos de un mes de haber alcanzado el sólio, papá. Que muchas personas dicen que a él lo intentaron asesinar, Juan Pablo I. Juan Pablo II toma su nombre por eso, porque, etcétera, en honor al difunto, pero a él también lo intentan asesinar. Pero ya él lo sabía, porque los pastorcitos que ya eran adultos se lo habían dicho. Entonces luego, el Papa también le dijeron el tercero, que todavía no sabemos cuál es, porque no se ha revelado, el tercer misterio.
Entonces, ¿cómo te hace un documental de eso? Ahí yo he visto documentales católicos que dan por cierto, he visto documentales, los Juan Pablo, he visto los documentales ateos que tratan de justificar que lo que al final ellos dijeron era algo sabido, que todo el mundo sabía que venía esa guerra en Europa, porque, etcétera, etcétera, y que no hay certeza de que en realidad la Virgen haya dicho que al Papa lo iban a asesinar, porque ese es el punto. ¿Qué vieron ellos? Los niños. Pero miren, lo curioso es que miles de personas aseguran haber visto esa aparición. Pero cuando ocurre en 1914, no hay cámaras de televisión, nadie lo tiene registrado. Solamente está el testimonio de miles de portugueses y algunos españoles e italianos que aseguran haber visto a la Virgen. Porque la Virgen le dio prueba a los niños de que ella se le había aparecido, porque no le creían a los niños que ella se le apareció. Se lo pueden buscar, andan en YouTube. Ahora, el que no cree en vírgenes, no hay forma de que yo lo convenza de que eso pasó. O sea, vírgenes, las apariciones, que la Virgen toma una presencia corpórea y por el que sí cree, por el que tiene dudas, que era así. Pero igual, yo pongo las vírgenes, pero el mismo caso ocurre con los avistamientos de ovnis. Si tú crees en extraterrestres, de verdad existen, no hay forma de que nadie te convenza de que no. Con toda conspiración Viceversa. funciona así realmente. O ¿Cómo? sea, si tú, con toda conspiración funciona así esa teoría. Pues si tú crees en algo y lo que tú crees es más fuerte de lo que los otros te dicen, siempre va a ser lo que tú crees. Y tú lo puedes Y inculcar en otra persona. los terraplanistas es un caso interesante, porque eso sí se puede demostrar que no es cierto. Hay muchas demostraciones, pero sí, los terraplanistas no hay ninguna lo convence. Pero es cierto que la Tierra no es plana, o sea, tú puedes verlo en los eclipses lunares, la curvatura de la luna. No, profe, eso son fotos falsas. Los eclipses, ¿ustedes no vieron el pasado? El pantano. El pasado eclipse de luna. El pasado eclipse, de Ah, eclipse. Ah, Yo lo sí, vi, yo lo sí. vi. Sí. Sí, Entonces, sí. Eso fue una pantalla verde. En el cielo, en el cielo. Pero no era una pantalla verde, esa era el verde. Todo La el verde, real pantalla verde. todo el verde del planeta lo pusieron ahí. Nada más quedó el verde de María, después todo el otro. Ah, bueno, el de Rafael. Un poco. Entonces seguimos con Hombre y la Cámara y luego vamos a ver la propaganda. Pero le dejé esa idea para que vayan pensando. Y entonces ustedes van a ver, y es terrible lo que hace la propaganda, la demagogia. Porque tú tienes a la gente convencida, aunque no sea lo que le convenga. Y bueno, a sufrir. Vamos con el Hombre y la Cámara. Yo, Pauli, qué pena, pero... Profe, yo vi Daniela, el documental que no era. tú también vi... Ah, ¿verdad? Que tú viste El Hombre de Arán. O sea, yo estaba muy entretenida viendo mi documental, muy feliz, sacando la historia, viendo, analizándolo, y no es el documental. Entonces, ¿qué hacemos, profe? No, porque se ganan su punto de eso luego. Porque Ok. no... Pero el hombre de Arán está en cartelera para esta clase. No entiendo. Ahí viéndolo desde ahora. Porque Cuidado. yo mandé El Hombre de Arán, que es como un remake que hace el mismo Flaherty de Nanook. Pues, porque servía a la gente que tiene clase que no han asistido, que lo vieran y que hicieran un trabajito de él, se ganaran esos puntos. Además también El Hombre de Arán es muy bueno. Yo pongo siempre a Nanook porque Nanook es el primero, entonces. No, pero es muy bueno y la El Hombre de música Arán, y mucha gente me dice que es mejor El Hombre de Arán. a mí me gustó más. La Sí, música mucha gente considera que es mejor. muy ápera, a mí me gustó. Son del Y Caribe. No, Aram es una ciudad en... No, o sea, es yo una digo isla. la gente que le ha Ah, dicho caribeño, lo que creen eso. que es caribeño. La mayoría de lo que me han dicho son los estudiantes de cine. Vaya Que cogiendo de porque ahí. me dicen, ¿por qué tú no pusiste Aram primero?
No hay lugar como el hogar. Luna. Ya vamos a comenzar, profe, con la segunda historia. No, aún no. Vamos primero la vía de sentido y la primera historia, la segunda. ¿O tú te la sabes? Yo creo que sí. ¿Quién más cree quién más va por los puntos de la segunda historia? Yo voy a tirar mi guayado. Exacto, hay que Bien, tirar hagan su sus boceto. apuestas. Yo tengo el mío también. Ah, pues hay mucha gente que está detrás de eso. Miren lo que Cuando vamos a ellos hacer. empiecen a decir cosas, entonces No, yo... no. Ajá, lo que ya está seguro, Eso tú, mándenmelo por el grupo. No por el grupo, no, por el grupo lo ventero. Mándenmelo a mi WhatsApp para tenerlo ahí. Porque si se lo ganan, se lo ganaron, ¿verdad? Pero por privado o por el grupo Privado, de... privado. No privado Privado. porque si tú ayudas a Diego, ya Diego lo dice completo, Ya. seguro. O viceversa. Entonces manden lo que quieren que ya la tienen, la segunda historia. Como son 15 puntos, mándenmela. Tenemos Privado. varias oportunidades, ¿verdad? Me lo Sí, mandan claro, también claro. a mí. Yo lo deposito de una vez. Pendejo. Mándenmela mientras tanto para ir viendo la huella de sentido. Entonces, la primera historia, ¿cuál es? Bueno, o sea, el documental trata sobre un hombre que presenta a una audiencia un documental de la vida en una ciudad. ¿Qué más? Va muy bien. En el documental se presenta la gente, sus trabajos, la vida y la muerte, su entretenimiento y cosas así. ¿Y cuál es el Muestra la punto? vida en sí. ¿Cuál es el punto de la historia del documental? ¿Qué? ¿Cuál es el punto? O sea, es todo correcto y hay un punto que lo hace más interesante. Hay el enfoque que le da Berto a eso que usted Que, me cuenta. Que que nosotros vemos todo eso. O que se ve desde el cielo. Porque es un solo día. sí. Sí. Sí, que Por eso yo lo dije. Sí, pero digo, la historia es un día registrada por un equipo de cámara. Ajá. O sea, siendo más específico, es un día en San Petersburgo, la gran ciudad, que en ese entonces era una ciudad más grande que Moscú, porque no sé si recuerdan, bueno, no recordarán, pues ya eso no lo dan en historia. Moscú fue arrasada por Napoleón. Bueno, en realidad fue arrasada por los rusos para que Napoleón no la conquistara. Entonces, eso fue en el siglo XIX. San Petersburgo se fue convirtiendo en una ciudad más grande y más poderosa que Moscú. Incluso hoy hay más monumentos en San Petersburgo porque los de Moscú fueron arrasados. Anastasia, la película de Disney. No es de Disney. Ahora sí es. No, fue hecha por 20th Century Fox. Ahora sí sería de Disney, pero no fue hecho por ellos. Verdad, Anastasia parecía de Disney. Sí, verdad, ahora me Exacto. acuerdo. Yo le hicieron como que pareciera, pero no era, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Anastasia. ¿Cuál es esto? Anastasia, una muy bonita. Sí, verdad. Es diferente también. Cuando uno la piensa, se ve parecida, pero es diferente. Pero Sí, bueno. tiene rasgos distintos. Ajá. Sí, sí. Entonces, esa es la primera historia. Un día, en la vida de San Petersburgo, registrada por un equipo de cámara o por el camarógrafo, el cameraman. Hay una película muy buena, El Cameraman, que es como una burla de esta. Por él literalmente, como la gran parodia. Una cosa, incluso mejor casi. Es la gran parodia. ¿Qué? Sí, yo recuerdo Una como... parodia mejor que No la le original. diga eso a Sebastián. Hay muchas parodias buenas. Que le No, caen en encima. realidad, esto fue en mi taller, mi profesor de documental, que nos dio así Nanook y después El Hombre y la Cámara, la versión completa, la versión de 1 hora y media, que ni siquiera en Rusia la tenía. Y después entonces al final, él me regaló esta película, El Cameraman, que no la dio en la clase porque la era documental, pero esta película de ficción. Me dijo, mira esta parodia de un documental. Pero bueno. ¿Cuál sería entonces uno de la huella de sentido más evidentes? La Cámara. perspectiva del camarógrafo. El ajetreo, yo diría. O sea, el movimiento de la ciudad y todo eso. Entonces vamos a escucharlo mejor. Jorge, tú primero y después Sebastián.
Bueno, algo que está muy presente en el documental es como el movimiento, el ajetreo, el trabajo. Y por lo menos al comienzo, ya que en los últimos 20 minutos como que todo se calma. Pero yo diría que es el trabajo, el movimiento. Y Sebastián dice, del Eh, la, Valle. per- la perspectiva de la cámara y del camarógrafo. Ajá, son dos cosas muy diferentes, serían dos vías de sentido distintas. María levantó la mano y después Luna. Sí, que muestran distintas etapas de la vida. Pero ¿cómo es una huella de sentido? O sea, como es algo presente durante todo el documental, que todo lo que muestran en sí sería situaciones por las que todos pasamos. ¿Situaciones por las que? Todos pasamos. Ah, ya Sebastián te la arregló. Eso, El ciclo de la vida. Sebastián te la arregló, porque recuerden que la huella de sentido son conceptos abstractos que representan la realidad. Entonces, por ejemplo, lo que dice Jorge Pérez, exactamente, ya la arregló también, es la cotidianidad. Entonces, Sebastián sí puso en el principio la perspectiva. ¿Y qué implica esa perspectiva? Después va Luna, después Diego. ¿Qué implica esa perspectiva, Sebastián? Que es un punto de vista diferente al de otras personas. Ajá, ¿por qué? Porque todos vemos la vida de una manera diferente. Exactamente. Entonces, desde el punto de vista del camarógrafo, la vida tiene que verse distinta porque ninguna otra profesión se parece a la del camarógrafo. Ah, sí, claro. Esa es la del cineasta. Pero vamos para allá, Juan, no te desesperes, aunque era Luna. Entonces, María, pues. ¿No la arreglaste, María, o te la arreglaron? Sí, ya lo arreglé. O sea, con eso de la cotidianidad del ciclo de la vida. Entonces, tú viste el ciclo. La cotidianidad no implica el ciclo de la vida siempre. O sea, fíjense que, gracias a Dios, podemos pasar muchos días sin ver la muerte. O sea, no es que todos los días vemos la muerte. O sea, el ciclo de la vida sí no se cierra. Tampoco todos los días vemos nacimiento. O sea, la cotidianidad, si tú eres médico, pues sí. Bueno, incluso ni siquiera los obstetras ven nacimiento todos los días. Pues yo primero veo los 9 meses del parto, antes del previo del parto, etc. O sea, no es... El ciclo de la vida y la cotidianidad no son sinónimos. Él los une por su intención como director. Entonces, la perspectiva que Juan se adelantó, ya porque el camarógrafo no edita, Juan. Pero ese es el detalle, que es bueno, iban Luna y Diego adelante, pero que me resultó muy curioso que ellos siempre presentaban a la editora. Sí, a la esposa de... Y esa otra cosa, o sea, en el documental entero siempre una mujer, los hombres casi no aparecen en el documental. Sí, el hombre que carga la mayoría, cámara. Sí, pero la mayoría de las cosas que están grabando son mujeres. Pero Sebastián lo dijo. Hacen en la ¿Por playa. qué? Porque es la perspectiva de un hombre. Entonces el hombre ve más a las mujeres que los hombres. Exacto. Un hombre común y corriente se fija más en cómo las mujeres se visten. Bueno, las mujeres se fijan mucho en cómo las mujeres se visten también. Pero vamos, inclusive, ok, está bien, sigue. Sí, pero dilo, Sebastián. Si tú quieres, dilo, Sebastián, dilo. Que inclusive tiene el fetiche de los pies y aparecen a cada rato las piernas. El fetiche que después lo coge Buñuel también. Sí, y Tarantino también. Y lo hereda Tarantino. Bueno, el que yo pensé una huella de sentido fue la desigualdad. Pero vamos a ampliarlo un poquito, que esa está muy oculta. Yo iba a decir eso mismo, las clases sociales. Sí, como dice Diego, se notan en el documental las diferentes clases sociales. Sí, exactamente. Comienzan a hacer como un montaje mostrando, por ejemplo, a una mujer que le están arreglando el cabello y otra persona que está entonces lavando una camisa, mostrando como la clase trabajadora y la clase acomodada. Pero ustedes lo vieron bien el documental, porque hay mucha gente que lo ve y no se da cuenta de eso. Había muchas cosas que somos cineastas. Sino las que van en el carro también, entonces presentan como el tranvía lleno de gente. Claro, el tranvía van apretados y los que van en el carro van más cómodos.
Y al despertar, hay una mujer que despierta en su cama, que tiene tiempo de cambiar, se le hace el baño de gato, y hay una persona que despiertan en la mesa del parque, O en un banco. Ajá, en un banco. en un banco, en Rusia. Ese tipo no le da frío nunca. Eso, Y profe, otra cosa que yo también noté es que los primeros que despiertan son los pobres. O sea, los primeros que se ven como obligados a volver a la jornada son los pobres. pero los pobres no le pueden dar el lujo de que, ay, déjame dormir un chin más. No le pueden dar ese lujo. Claro, porque es la clase trabajadora, sin ellos no funciona la ciudad. Porque sin Ellos son ellos no los que funciona la despiertan. ciudad, el proletario. Ujú. Que en Estados Unidos son los que más se han enfermado del coronavirus y por eso el coronavirus allá tiene más casos que todo el mundo y no han hecho nada porque los que se están enfermando son los pobres. Ajá. Entonces, una Hay cosa... una parte, hay una Sí. parte del documental que yo no entendí, que era cuando la mujer se despierta y ella pestañeaba y la ventana y la persiana pestañeaban también. Yo no sé por qué. Eso, en la versión íntegra ya, en la versión íntegra se entiende. A mí siempre me había chocado ese personaje. Porque como que Sí, ella se levanta para mojarse los brazos, como que no. Y se cambia así mismo en la cama, eso parece ser de ficción. La gente no se cambia en la cama, la gente primero se baña, por regular. Le dije, no, porque hace frío. Después dije, no, porque esta película no hace frío, no ocurre en el invierno. La versión íntegra ella se baña, pero la vemos desnuda. Y por eso la cortaron, para hacerla de todo público. pero hay una parte donde hay un Unas nacimiento y bañistas. Sí, pero no es lo mismo a una mujer bañándose en el baño. bueno, Es lo mismo. o sea, No, no, pero Pero, igual o sea, es. están en la playa, donde, que una playa cundida, porque tú me dices una playa, ¿sabes? Que las de aquí son menos decentes, pero una playa que está cundida de gente. Sí, parece que había un festival o algo así. pero cómo tú metes la cámara en el baño de alguien? Recuerden que ya lo vimos, era perspectiva. Quiere decir que el tipo la estaba brechando. Sí, En la invadiendo playa la era todo el mundo. Ujú. O sea, no era porque acuérdense que es un país comunista, no era el desnudo lo que estaba en contra de la censura. Era el brecheo. La privacidad. Exacto, la ofensa a la privacidad. Una cosa curiosa del documental, que en la ficción tú no lo puedes hacer. Eso es el documental que te permite. Diego y Sebastián levantaron la mano porque se les quedó. No, se me quedó. Y tú, Diego, vas a decir, ven que tiene mucha más huella de sentido que el de Nanú. ¿Y por qué? Sí, Porque Por los avances. porque está dentro, o sea, lo que graba es como a una sociedad, más que nada. Claro. Esta es una sociedad que es ya urbana. O sea, al ser urbano eminentemente más compleja que la sociedad de Nanú. ¿Qué pasa con la religión en este documental? no es tan presente, en verdad. Para O sea, nada. Parece, exacto, aparece muy No, poco. no existe. Porque si tú te fijas, cuando están casándose en el registro civil, ni siquiera en la iglesia. Adelante era un guardia que se casa, Exacto. no de un cura. Delante de un guardia. ¿Por qué? Porque Lenin estaba vivo aún. Era de un país comunista. No sé si conocen la frase de Marx de que la religión es el opio de los pueblos. Sí. Oh, de ahí el color es el opio de los pueblos. ¿Ustedes no conocían la frase de Marx? Estamos en otra época. Marx, Del manifiesto. el manifiesto comunista. Sí, Lenin aparece en un póster. Pero Lenin estaba vivo. No, Aunque- y el director es comunista, o sea, porque él incluso pone la estatua de Marx en de la... Marx. Ajá. Comunista de corazón, él cree en su comunismo, no comunista por aprovechar. Bueno, entonces hay unos cuantos que no han hablado, no han dicho nada. ¿Qué hacemos? ¿Con qué le Pero, preguntamos a ellos? profesor, una Sí. pregunta. Yo realmente no sé mucho de eso de los sistemas sociales. Pero el comunismo en el que dice como que toditos están muy iguales.
Mira, hay Busca la igualdad. Sí, trata la igualdad. Entonces, ¿por qué una huella de sentido sería la diferencia social si él era comunista a tal tasa? Sí, porque están ahí. Por eso es que él como eso, son de la realidad, él las pone. Sí, como dice Ashley, la diferencia, aún en los países, bueno, tenemos a Cuba al lado, es un país comunista. No hay forma, no hubo forma. El comunismo no pudo resolver el problema de la desigualdad. No hubo forma. Entonces, en ese momento existe, y él lo pone al principio, no lo pone al final, él lo pone para que todo el mundo lo vea, para que no se olvide. Dice, es una necesidad. Sí, desde el principio, parece que el comunismo, desde su origen, el comunismo funciona bien en una guerra. ¿Por qué? Porque como contra un enemigo externo, común, tú puedes decir a la gente, mira, hay que derrotar a los nazis, hay que derrotar a los americanos, hay que derrotar en una guerra. Entonces la gente entiende que lo que está mal en su país es por el enemigo. Sí, probablemente sea lo que dice Sebastián, como que ya fallará. Si tienes, lo que hay problema, eso es por fulano, porque a Fidel le funciona todavía su imagen. Todo lo que estaba mal en Cuba era culpa de los americanos, del bloqueo, o de los espías que mandaban, los traidores, los gusanos. Pero si tú no lo peleas, entonces de ahí se van a reducir su deficiencia. A ver, hay otra huella de sentido que no se ha mencionado, creo que la única que falta, van 5. Sí, creo que es la única que falta. Si no, los gringos son perfectos en encontrar enemigos. Y cuando no son los rusos, son los extraterrestres. Ujú. Y en el western, los mexicanos y los indios. O los indios, siempre. Los indios son perfectos en encontrar un enemigo. Se saben eso, siempre. Si no son los japoneses, son los... Siempre el otro. ¿Cuáles han sido, profe, las huellas que han mencionado? ¿Las podrías repetir? La tuya. Llegó Jorge. Profe, Sí, Luna. una huella podría ser como el control de las masas. A ver, ¿tú has visto el control? ¿Dónde te lo ves el control? Bueno, la película o sea, yo entendí como que el documental te quiere dejar dicho como que así, como que por arriba, como que la vida es lo que es, como que uno nace, otros mueren, uno entra, otros salen, como que eso es o sea, como que el final, o sea, lo natural, no sé. Pero yo creo como que por la parte de la edición y como que cuando yo vi como que a las mujeres como que trabajando, como que bregando con eso de coser, o sea, como que unir, editando, por ejemplo, la película, yo como que sentí como que lo que te están mostrando como que simplemente como que una versión, no sé. ¿Una versión de qué? O sea, de la sociedad, o sea, como de lo que se vive, de lo que realmente es. Entonces, hay una versión, hay una perspectiva de la cotidianidad, como la huella de sentido van construyéndose. Porque como de toda una realidad están ellas juntas, no se separan, uno saca una de otra. Es como la ficción, que es que al ser una elección, en ficción tú se puede separar, se nos está acabando entonces se va a quedar la próxima huella de sentido, pero se están acercando. ¿Entramos con el mío? ¿Con el de Gina? Sí, con el de Gina. Si tú quieres, lo vemos. Está bien. O voy atrás entonces. Sí. Bueno, entonces seguimos con el otro.